No hay tiempo para más, volvemos con el Meridiano, donde todo está listo ya para comenzar la entrevista de hoy. Así que, Mabel, te dejamos hasta las 9, hora en que llegarán de nuevo las noticias. Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo para dialogar con Francisco Carbonero, el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy se conmemora el Día de la Seguridad y la Salud en el trabajo. A mediodía han convocado concentraciones en las capitales andaluzas, pues para recordar a las personas que han fallecido víctimas de la siniestralidad laboral. Si no me equivoco en el dato, creo que hasta el día 23 de abril eran 26 las personas fallecidas en Andalucía. El año pasado fueron 85. Y ustedes recuerdan, aprovechan para recordar que precisamente la crisis económica lo que puede provocar en algunos casos es que se esté descuidando, se esté teniendo menos vigilancia en lo que es la seguridad en el trabajo. ¿Tienen datos sobre esto? ¿Realmente está ocurriendo? Sí, clarísimamente está ocurriendo. La crisis que tapa todo y solapa cualquier tipo de otra información está tapando la siniestralidad tremenda, el aumento de las enfermedades profesionales, que son unas grandes invisibles que nadie habla de ellas, y hay un crecimiento tremendo de la economía sumergida. Y cuando hay una desregulación del mercado de trabajo, aumenta la siniestralidad. Es verdad que se ha reducido el número de accidentes, pero porque se ha reducido tanto el empleo en sectores de tanto riesgo como la construcción y algunos otros, que lógicamente pues baja. Pero los índices en siniestralidad, enfermedades profesionales, en relación al empleo siguen siendo altísimos. Y el problema es que sigue habiendo una falta de cumplimiento de las medidas de prevención, de la aplicación de la ley como consecuencia de no haber inspección de trabajo y de que no haya mecanismos que obliguen a cumplir la legislación en nuestro país. Pues eso le iba a preguntar precisamente, si tenían que aumentarse el número de inspecciones de trabajo, pero me está diciendo que es que no se están dando esas inspecciones o se dan de una forma muy escasa. La plantilla de inspectores de trabajo es muy pequeña, me parece que son 100 y algo en Andalucía, y lógicamente eso, desde llevar los expedientes y actuar no solo en la prevención de riesgos, sino en seguridad social, en el cumplimiento de los contratos, pues desde luego absolutamente insuficiente para la desregulación tan tremenda que se está dando en el mercado de trabajo. De esto se habla poco, pero la economía sumergida está creciendo tremendamente, hay empresas que están cerrando y cierran las puertas, han despedido a los trabajadores y le piden a los trabajadores que sigan trabajando, y las administraciones y los gobiernos deben de ser mucho más contundentes con estas cuestiones, porque se está llegando a una situación de consecuencias de la economía que nos va a costar mucho salir de ellas cuando empezamos a crecer. Con sindicatos el trabajo es más seguro, ese es el lema de las concentraciones en el día de hoy, y es que recuerdan que la no representación sindical o la falta de contar con el trabajador a la hora del tema de la seguridad laboral es algo que ustedes están dejando muy claro que se está dando. Y si existiera esa representación sindical y esa intervención del trabajador, las cosas también serían un tanto distintas. Sin ninguna duda, donde no hay sindicato, porque no haya elecciones sindicales, no haya representación de los trabajadores, hay una mayor vulnerabilidad de los trabajadores. Y por Esto tanto, lo tienen comprobado más allá de colgarse la medalla, sí, ¿no? Sí, clarísimamente. O sea, donde se aplica mejor la ley es donde haya sindicatos. Y lamentablemente lo que quieren muchos empresarios es que no haya sindicatos. Y ahí nos encontramos siempre con una gran dificultad. Pero yo creo que tanto UGT como nosotros estamos extendiendo mucho, y al menos Comisiones Obreras, aunque se esté en crisis, el sindicato sigue creciendo porque los trabajadores ven su interés en tener sindicato en la empresa. ¿Y los trabajadores cumplen con las medidas de seguridad cuando las hay? Porque esa es otra cosa que a veces se ha criticado. Los trabajadores son siempre, desde el punto de vista de Comisiones Obreras, son víctimas. Porque cuando hay un incumplimiento de las medidas de prevención, quien tiene la obligatoriedad de hacerlas cumplir es la empresa. Y muchas veces
cómo se trabaja a destajo, en la presión del empresario para que tengan unos ritmos que no son adecuados, a pesar de la crisis y de la falta de empleo, una cantidad inmensa de horas extraordinarias, pagándose en unas cuantías que no están mucho por debajo de los convenios. Eso lleva a una situación laboral, el miedo de los trabajadores a perder el empleo. ¿Quién se pone en estos momentos a reivindicar medidas de seguridad si la consecuencia de esa reivindicación es un despido por parte de empresas? Por tanto, el trabajador es una víctima y nosotros por eso exigimos que aquí las administraciones, los gobiernos, tienen que ser mucho más firmes, más ágiles y no solo decir en el discurso que hacen cosas, sino que se vea en la realidad que las hacen porque hacen poco. Bueno, por cerrar un poco el capítulo de la celebración del día de hoy, el tema de las enfermedades laborales que estaba diciendo, que son desde luego poco visibles, de las que se habla poco. Hoy precisamente conocíamos que va a aumentar el catálogo en el que se recogen el tipo de enfermedades laborales. Esto es positivo en un principio porque creo que hasta la fecha, como decía, poca atención se ha mostrado sobre este tipo de problemas. Sí, poca atención y sobre todo es muy difícil que se cataloguen las enfermedades profesionales. Cuando va un trabajador con problemas de espalda, con bajas, suelen situarlo en la enfermedad común. Y muchísimas de las bajas que se dan, los empresarios se quejan mucho del absentismo. El problema del absentismo no es que los trabajadores no quieran ir a trabajar. La mayoría de los casos es que como consecuencia del trabajo que desempeñan tienen dolencias por no adaptar a los puestos de trabajo las condiciones que se tienen que tener para trabajar en unas condiciones de salud, ¿no? Y esto, sin ninguna duda, es un problema de futuro que las administraciones, el gobierno debería de atajar con mucha prontitud, porque son muchas horas de trabajo las que se pierden y sobre todo el coste humano que tiene de tanta gente con dolencias y con enfermedades, que al final es el uso de la sanidad pública y el gasto que eso tiene también en sanidad, ¿no? 20% de tasa de paro en España, más del 20%, más del 27% en Andalucía. Ustedes que recibían estos datos en el día de ayer, pues la verdad es que pintaban el panorama igual de pesimista que lo podemos reflejar muchos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué medidas no se están tomando o se deberían tomar que hasta ahora ni siquiera se han planteado, señor Carbonero, para salir de esta? Bueno, yo creo que hay una medida que es imprescindible, que es la reforma del sector financiero. Si no hay crédito en las empresas y no hay posibilidad de que las personas accedan, empresas y personas, al crédito, esto no sale para adelante. Y hay una restricción absoluta al crédito por parte de las entidades financieras, ¿no? Y yo creo que es el mayor de los problemas, porque las empresas, muchas de ellas, no pueden pagar, hay una cadena de impagados como consecuencia de no acceder a crédito, y lo que puede parecer que estamos saliendo de la crisis, lo que vemos en comisiones obreras, por la cantidad de problemas y de empresas en situaciones de dificultad que hay, es que nosotros no vemos cerca la salida de esto, ¿no? Más que la reforma laboral, ¿apostarían primero por esa reforma del sistema financiero? Yo creo absolutamente. O sea, la reforma laboral no ha impedido para nada, al contrario. El mercado laboral de Andalucía lo que ha demostrado es que en muy poco tiempo se ha perdido el empleo que se ha creado en los últimos 10 o 11 años. Y eso es como consecuencia de una gran flexibilidad. Si el 50% de las personas que trabajan en el sector privado en Andalucía han trabajado con un contrato eventual, si eso no ha tenido ningún coste para las empresas, y más flexibilidad que hay en el mercado de trabajo no es posible. Lo que pasa es que hay una percepción, yo digo que por los poderes dominantes, que aquí el problema está en abaratar el coste del trabajo. Las empresas y la economía no va a ser más competitiva porque los trabajadores cobren 2 euros menos, sino porque haya más cualificación, porque haya una mayor internacionalización de la economía, porque haya
una mayor competitividad en los aspectos tecnológicos, porque haya un sector industrial que tire de la economía y no dependamos tanto del sector servicios, y especial, como lo hemos hecho ahora, del sector de la construcción. Eso es lo que va a hacer nuestra economía competitiva. ¿Y cuáles serían las claves de esa reforma del sistema financiero? Porque lanzarlo y decir hace falta una reforma del sistema está muy bien, pero ¿cuáles serían las claves de esa reforma? Bueno, yo creo que una es, primero, facilitar. Yo creo que tener con claridad cuál es la situación del sector financiero en este país, que aún yo creo que no se sabe cuál es la realidad de las entidades financieras, cuáles son sus deudores, cómo están y cómo. Una prueba de ello es que casi ninguna de ellas ha ido al FROB y en junio termina. Luego, ¿por qué no se ha utilizado el FROB para sanear esta situación? Segunda, una agrupación de las entidades de cajas de ahorro, con una condición que ponemos Comisiones Obreras: se vaya a cargar la reforma solo la banca social. O sea, nosotros no compartimos que las cajas de ahorro tienen que desaparecer, al contrario. Y aquí hay un gran interés de la banca privada, porque las cajas de ahorro le han comido el 50% del mercado. Y aquí hay un gran interés de la banca privada por eliminar en parte las cajas de ahorro, ¿no? Y por tanto yo creo que en esa guerra que tienen las entidades financieras, pues están jugando más en sus intereses particulares de cómo resuelven el futuro y se colocan en el futuro en mejores condiciones, que poner el crédito al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y hace falta en algunas de ellas una recapitalización tremenda, y esto yo creo que el gobierno ha puesto medidas, ha puesto dinero, ha puesto los fondos, pero no ha hecho la presión suficiente para que las entidades financieras vayan ahí a coger ese dinero, a utilizarlo y a ponerlo al servicio de los ciudadanos. Señor Carbonero, ¿sigue culpando a los empresarios de la crisis? Bueno, yo creo que los empresarios no son, en este caso, los empresarios andaluces quienes hayan provocado la crisis, ¿no? Usted lo ha mencionado en alguna que otra ocasión, yo, ¿no? yo sí creo que hay muchos empresarios que quieren sacar y están sacando una gran ventaja de la crisis. Y es que no todos los empresarios están en una situación de dificultad, no están todos. Aquí se ha ganado mucho dinero durante los últimos años. Han capitalizado en su patrimonio particular a esos empresarios las ganancias, no las están poniendo al servicio de sus empresas en estos momentos, y aquí creo que hay una responsabilidad tremenda, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, las direcciones de las asociaciones empresariales los quiero escuchar yo un día decirle a sus empresarios que es preciso que apuesten e inviertan en el futuro de sus empresas. Y eso no se lo he escuchado a ningún dirigente empresarial, ni andaluz ni de España. De todas maneras, me voy a poner también en esa otra parte del empresariado que lo está pasando francamente mal, y que pequeños, medianos empresarios que están haciendo verdaderas filigranas para mantener los puestos de trabajo que ya tienen, y a los que ustedes también piden que se arriesguen y que creen empleo. No es pedir demasiado. Bueno, efectivamente hay muchos empresarios que lo están pasando mal, y hay mucha gente, tampoco esto es que todo el mundo se comporte igual, pero por eso nosotros pedimos el crédito, pedimos la facilidad del crédito para estas empresas, pero aquí tiene que haber un gran compromiso de los empresarios andaluces, si no, esto es muy difícil de sacar, y yo creo que hay empresarios que pueden hacer inversiones y que no las hace porque están esperando a mejores momentos. Y esto es constatable, ¿eh? No se trata de dar nombres y de poner encima de la mesa empresas, pero yo creo que pueden hacer un mayor esfuerzo del que están haciendo. Los trabajadores lo estamos haciendo, ¿eh? Hemos firmado un acuerdo sobre negociación colectiva con una dejación importante de reivindicaciones. Hemos firmado por 3 años para que no haya ningún problema y las empresas sepan cuánto tienen que pagar en 3 años. Todavía en Andalucía no se ha firmado prácticamente ningún convenio. Y hace 4 o 5 meses que se firmó el acuerdo en Madrid. Al final se provocará conflictividad social, que es lo que menos interesa para salir de la crisis. Yo no le voy a preguntar si van a ir a la huelga,
porque ya se lo preguntaron en el día de ayer y se lo han preguntado en muchas ocasiones, y usted creo que se mantiene un poco en la misma línea de decir lo de la huelga general, en fin, vamos a dejarlo para otro capítulo. Pero ¿qué siente cuando dicen los sindicatos se movilizan rápidamente, por ejemplo, por el juez Garzón, y sin embargo parece que les cuesta más salir a la calle o movilizarse por el tema de la situación laboral? La Comisiones Obreras no se moviliza en defensa de los valores democráticos y en defensa de algo que nosotros entendemos que es lógico y legítimo, que no es condenar a la gente por buscar y por aplicar la ley de memoria histórica, ¿no? O sea, nosotros no hacemos una adhesión a la persona, nosotros hacemos una defensa de la democracia y de las libertades en nuestro país. Pero mire, yo creo que nosotros hemos movilizado, si nosotros supiéramos, Comisiones Obreras supiéramos, que si mañana convocamos una huelga general, el problema está resuelto, sin ninguna duda, la habríamos convocado. Pero estamos convencidos que sin pérdida de derechos, aunque muchos trabajadores hayan perdido el mayor de los derechos, que es el empleo, será muy difícil que porque se convoquen huelgas generales en este país se vaya a resolver el problema. Yo creo que aquí lo que hacen falta es sensatez y más aportar los partidos políticos a salir de las caramuzas que permanentemente vienen manteniendo, ¿no? Bueno, terminamos aquí esta conversación. El próximo sábado, 1 de mayo, saldrán a la calle los sindicatos por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones. Ese es el lema del 1 de mayo. Gracias, señor Carbonero, por haber estado estos minutos con nosotros aquí en El Meridiano. Muchas gracias. Y hasta el próximo día. Terminamos aquí el programa. Mañana hablaremos de la fragata Navarra, que ha estado cumpliendo misión en aguas de Somalia, la misión Atalanta, para combatir la piratería. Y de ese tema trataremos, entre otros asuntos, aquí en El Meridiano. Hasta mañana.